Hola, mi nombre es Dianela y yo voy a hablar sobre las inteligencias múltiples, en la teoría de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. Esta teoría inicia como un proyecto que se le solicitó al psicólogo junto con un conjunto de colaboradores por parte de la Universidad de Harvard para estudiar el potencial humano desde la psicología y el contexto. Dentro de esta teoría en sí se fundamenta en la teoría de Piaget de las estructuras mentales y la del aprendizaje de Vygotsky, de cómo influye el contexto o la interacción con otros para desarrollar o adquirir un conocimiento. En sí, en una inteligencia, de acuerdo con el autor, se le conoce a esa habilidad para desarrollar un producto o adquirir un conocimiento y aplicarlo para un determinado contexto en el cual se es muy valorado. Dentro de esta teoría se encuentran 7, mayormente varían de acuerdo al contexto y el lugar donde, de acuerdo a las necesidades del ser humano. Son 7 en su mayoría, que son la lingüística, la musical, la matemática, la especial, la corporal y la intra e interpersonal, que a continuación voy a explicar en qué consisten. Los ejemplos de eh, personalidades, quienes poseen mayormente cada tipo de inteligencia, y breves ejercicios o ejemplos de cómo aplicarlas en la enseñanza. En cuanto a la inteligencia lingüística, esta tiene que ver con la manera en la que el individuo se expresa y se comunica con otros, que tiene demasiada habilidad o facilidad para comunicarse, ya sea de manera oral o escrita. Entre este ejemplo destacan los poetas, los escritores y personas que tienen que trabajar en medios de comunicación. Un ejemplo es en el aula, el rincón de poesía se le puede llamar, que es en actividades en las cuales los niños desarrollan escritos y los exponen en el aula para que sean visibles para los demás. En cuanto a la inteligencia musical, esta normalmente se da a temprana edad, se desarrolla a temprana edad y tiene que ver ya sea con el poder o la facilidad de tocar un instrumento musical o en desarrollar habilidades para el canto. Normalmente se tiene la idea que los niños con autismo sobresalen en este tipo de inteligencia. Y otro ejemplo de esta actividad en el aula sería en cuanto a los niños, involucrarlos a actividades que tengan que ver con música y con el canto. Las siguientes inteligencias son la lógica matemática y la espacial. En cuanto a la inteligencia lógico-matemática, esta está más relacionada con la inferencia en cuanto a el análisis para resolver algunos problemas y desarrollar ese pensamiento crítico que tanto se le solicita a los estudiantes. Entre las profesiones se le puede llamar que sobresalen en esta inteligencia son con los matemáticos, los científicos, los ingenieros e incluso con los ajedrecistas. Y por último, este ejemplo sería muy bien desarrollado en el aula. El desarrollar actividades en las cuales el estudiante pueda desarrollar o trabajar sobre esta complejidad de análisis para una resolución de problemas. La espacial tiene más que ver, más que nada, con el visualizar o imaginar o recrear en cuanto a alguna problemática a través de imágenes. Dentro de estas inteligencias pueden estar los arquitectos, los pintores, los escultores, pilotos, y una actividad que puede desarrollarse en el aula puede ser con actividades artísticas que tengan que ver con pintura o con creación de artesanías o algún trabajo que requiera desarrollar este tipo de inteligencia. Y por último tenemos 3, que son la corporal, la intrapersonal y la interpersonal.
La corporal tiene que ver con el que el individuo o el sujeto pueda tener control sobre su propio cuerpo y manipularlo de manera que más le convenga. Dentro de estas profesiones se le puede llamar, destacan los deportistas, los atletas, los nadadores, incluso los bailarines y actores e inventores, porque tienen esa facilidad ya sea de dominar el cuerpo o incluso las manos, en el caso de los inventores. En la siguiente inteligencia está la intrapersonal, que es cuando este individuo, que tiene mucho que ver con internalizar nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder saber cómo dirigirnos con otros. Si podemos desarrollar este tipo de inteligencia, ya después podemos involucrarnos con otras personas. Claro, siempre y cuando aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Y dentro de esta, como les mencionaba, esta inteligencia, el individuo puede autoconocerse y puede interiorizar esta información. De cierta manera podría decirse que un ejemplo de este tipo de inteligencia sería al momento de que el estudiante se prepara para un examen, interioriza ese conocimiento y puede ya después de cierta manera expresarlo a través de una evaluación. La última inteligencia es la interpersonal, ya que el individuo ya tiene conocimiento sobre uno mismo y sabe cómo dirigirse hacia otros, ya puede desarrollar actividades en las cuales él puede trabajar de manera colaborativa con sus compañeros. Y algunos ejemplos de estas inteligencias, esta que vemos aquí es la intrapersonal, en la cual los estudiantes pueden de cierta manera apaciguar sus pensamientos, sus ideas, en reflexionar sobre uno mismo y sobre los demás. Otro ejemplo en la interpersonal es el trabajo colaborativo, en la cual el conjunto de sujetos o individuos que trabajan en equipo pueden desarrollar un producto final. Claro que tienen que aprender a comunicarse y a entenderse para poder trabajar de manera armónica. Y en cuanto a la corporal que les mencionaba, es cuando el sujeto o el estudiante o el individuo sabe en cómo expresarse a través de mímica, de expresiones faciales o expresiones corporales también. Y por mi parte eso es todo. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta presentación. Hasta pronto.